Hola de nuevo, soy Rubén Fidalgo y hoy estoy probando para Autocasión un coche muy especial. Se trata del Mercedes AMG GLA 45S 4MATIC Plus, un coche que tarda menos en dar una vuelta en Nürburgring que lo que tardamos nosotros en decir su nomenclatura completa. 421 caballos, casi alrededor de los 85.000 euros de precio más los extras. Entre sus rivales más directos estaría, como no, el Audi RS Q3, del que te recomiendo que veas la prueba que hicimos hace unas semanas. Y en fin, aunque tiene aspecto de sub, realmente lo que tenemos aquí es un deportivo con muchas virtudes y algunos defectos que iremos viendo a lo largo de la prueba. Las diferencias con respecto a cualquier otro GLA empiezan en el frontal, y es que resulta curioso que, aunque al principio Mercedes prohibía a los preparadores de AMG, cuando era una firma independiente, que utilizase el emblema de Mercedes en sus modelos tan especiales como el mítico Black Hammer W124, la primera berlina que superó los 300 km por hora, hoy en día Mercedes está tan orgulloso de su ahora departamento de altas prestaciones que les ha reservado nada más y nada menos que el frontal que utilizaban los Mercedes alas de gaviota, por ejemplo, los primeros en la carrera panamericana, que con esta parrilla que está claramente inspirada en ellos y donde el emblema de Mercedes, la estrella de tres puntas de la calidad, luce especialmente como protagonista muy grande. Tras ella tenemos el radar que mide la distancia con el vehículo que va delante, del control de crucero adaptativo. Tenemos unos faros full LED con tecnología Matrix. Muy buena iluminación, pero aquí empezamos con los detalles que no me gustan. La cámara que tenemos detrás del retrovisor es completamente distinta a la que montaba el Mercedes Clase C que probé hace unas semanas, y en aquel coche el sistema Matrix LED funcionaba de maravilla. Sin embargo, tanto en este como en el CLA que tuve la semana pasada, constantemente se estaba quejando el resto del tráfico de que deslumbraba porque no detecta bien los demás vehículos. Una vez más, un coche con una muy buena iluminación, pero cuyo asistente de luz de carretera no funciona demasiado bien. Más detalles exclusivos de la AMG los tenemos en estos perfiles para mejorar la aerodinámica y reducir las turbulencias, unas entradas de aire de mayores dimensiones para refrigerar los intercooles, y es que aquí tenemos un turbo que comprime el aire una barbaridad y también lo calienta una barbaridad, así que va a necesitar muchísima refrigeración. Y es que no es fácil sacar 421 caballos de un motor de 2 litros, pero eso lo veremos después cuando hablemos del motor. En la vista lateral de este Mercedes GLA vamos a ver un par de detalles. El primero de ellos es que, si os fijáis, con esta nueva generación del Mercedes GLA lo que se ha pretendido es que el GLA se parezca bastante a un GLC o a un GLE. De hecho, es prácticamente un GLC un poquito a escala, algo más redondeado, pero no es como en la generación anterior, que el GLA no tenía absolutamente nada que ver con sus hermanos mayores de la gama GL. Aquí, pues bueno, es como un GLC un poquito más compacto y redondito. Lo siguiente que nos va a llamar la atención son las enormes llantas de 21 pulgadas, con neumáticos 255 en perfil 35, muy bajito el perfil, y que son tan grandes que hacen que los frenos delanteros, que son enormes, llevan unas pinzas de freno de 6 pistones inmensas, parecen ridículamente pequeñas dentro de las llantas. Y es que con 21 pulgadas sobra espacio por todas partes. Con una llanta de 19 pulgadas iría más que sobrado espacio suficiente para los discos de freno, y también harían el comportamiento del coche un poquito más progresivo, y sobre todo no nos daría tanta dentera pasar por algunos baches, juntas de dilatación de los puentes, etcétera. Detalles aerodinámicos: tenemos este spoiler trasero, un poco cantoso, la verdad, esos labios aerodinámicos en el paragolpes delantero para reducir las turbulencias, y las barras del techo y estas molduras acabadas en color negro, a juego con las llantas y las carcasas de los retrovisores. En esta vista trasera, de nuevo, lo más llamativo va a ser este spoiler sobre el portón trasero y, lógicamente, las 4 salidas de escape deportivas. Tenemos una función en el volante, luego la veremos, con la que podemos activar el escape deportivo, que hace que tenga esos borboteos y tal, sobre todo cuando cortamos gas después de haber estado acelerando
fuerte. Un falso difusor inferior y también estas falsas salidas de aireación de los pasos de rueda traseras. La iluminación trasera también es full LED, se ve muy bien, y el portón además me deja un acceso al maletero, ahora lo veréis, muy cómodo porque tiene unos pontones muy verticales y es muy amplio. Como os decía, el portón, que es eléctrico y no muy rápido al abrir, algo de lo que te das cuenta los días de lluvia, nos deja un acceso muy cómodo a un maletero de formas regulares. Como veis, tenemos un plano de carga a ras con la defensa, formas muy cúbicas, un portón amplio. La bandeja es de cartón prensado. La verdad es que en Mercedes podrían haberse gastado los cuartos en utilizar un material un poco mejor. De hecho, en algunas zonas se ve ya el cartón prensado. Y lo que sí que me ha gustado de este maletero es que es muy práctico y utilizable porque las banquetas traseras se desplazan longitudinalmente, de forma que puedo ampliar o reducir el maletero o el espacio para las plazas traseras según convenga, y por supuesto también puedo abatir los respaldos, que me dejan un suelo prácticamente plano. Ya para terminar de describir el maletero de nuestro Mercedes GLA, tenemos bajo la tablilla este espacio donde está el subwoofer del equipo de audio, el kit de reparación de pinchazos. Por cierto, te recomiendo que veas el vídeo de cómo se utiliza el kit de reparación de pinchazos, y poco más espacio para los triángulos y la red de sujeción de la carga. Podemos también utilizar el doble fondo y bajar un poco más el plano de carga. Llegamos al punto tal vez más interesante de este coche, y es, como no, su motor. Se trata del motor de 2 litros más potente que hay en el mundo en este momento. Con solamente 2 litros de cilindrada saca 421 caballos, es una potencia específica de más de 200 caballos litro, una auténtica salvajada. Y para darnos una idea del rendimiento que tiene este motor, basta con decir que prácticamente tiene la misma potencia que un Ferrari F40 en su momento. Como en todos los AMG, el motor está firmado por el mecánico que montó su motor, que tiene letra de médico, por cierto. Es un motor muy especial, prácticamente es una mecánica de competición, con pistones y bielas forjados, un cigüeñal también con un tratamiento térmico superficial impresionante para que sea capaz de soportar los enormes esfuerzos que supone comprimir esos 421 caballos en solamente 2 litros de cilindrada. Para conseguirlo tenemos un turbo que es gigantesco, es enorme este turbo. Gracias a la gestión electrónica, y ya que está todo el flujo aerodinámico del motor muy bien pensado y muy bien puesto a punto, prácticamente, como digo, como en un motor de competición, la respuesta del turbo es casi instantánea, pese a que, como veis, es gigantesco y en teoría debería tener muchísima inercia. Sin embargo, la verdad es que no tiene apenas retraso de respuesta, el famoso turbo lag. La primera impresión al abrir las puertas delanteras es muy buena. Tenemos unos asientos tipo baquet que sujetan muy bien el cuerpo, y aunque el mullido es duro, la verdad es que, como vamos bastante bien sujetos, resultan muy confortables. La banqueta se puede alargar en longitud, multitud de reglajes, los mandos de las luces, completamente invisible de alcanzar el delantinela trasero desde el puesto de conducción, unos aireadores llamativos y muy prácticos, este volante con esta piel vuelta que resbala demasiado, no me gusta mucho su tacto, la verdad, y la consola central despejada del selector del cambio, porque lo tenemos en la columna de dirección. Entrar y salir de las plazas delanteras de este Mercedes GLA AMG es muy cómodo, el asiento está a una altura muy correcta, y una vez dentro la postura de conducción es cómoda. Para mi gusto vamos demasiado altos, incluso aunque pongamos el asiento en la posición más baja. Tenemos una columna de dirección regulable en altura y profundidad, sobre todo con muchos recorridos en la altura. El volante, pues bueno, lo que os comentaba antes, no me gusta demasiado el tacto de esta parte de piel vuelta, pero bueno, en general los mandos nos quedan bastante a mano y tenemos una buena visibilidad. Aquí tenéis una vista general del salpicadero, recuerda ligeramente al del clase A, aunque en la zona de la guantera y sobre todo la iluminación y los paneles de puerta son completamente distintos. La consola central completamente despejada, puesto que el selector del cambio, como decía antes, va en la palanca junto al volante. Unos buenos mandos para la climatización y la pantalla del sistema multimedia, que funciona muy bien.
Esta es la vista que tenemos desde el puesto del conductor. El volante no es redondo, tiene estas partes planas en los laterales y en el fondo, aunque bueno, no resulta demasiado incómodo de conducir. La instrumentación se ve muy bien, tenemos un head-up display que nos proyecta la información sobre el parabrisas, tal vez demasiado grande, de hecho estorba un poco en el campo de visión, la verdad. Los mandos de la climatización muy cómodos de manejar, todo está muy a mano, y lo que os decía antes, los mandos de las luces para encenderlas de niebla, que es precisamente en condiciones de baja visibilidad, quedan completamente invisibles y nos obligan a apartar la vista de la carretera en momentos críticos. Como digo, los acabados son bastante buenos, pero bueno, hay mucha diferencia entre un Mercedes GLA y un clase C. Realmente la calidad de Mercedes empieza con la clase C. Con esta tecla de aquí podemos modificar el aspecto del cuadro de instrumentos. Aquí en estilos y visualizaciones podemos elegir diferentes modos para mostrar la información. La verdad es que bueno, el más práctico de todos ellos tal vez sea el modo deportivo. También podemos acceder al ordenador de a bordo. En fin, hay muchísimas formas de mostrar la información y toda ella muy completa. En el volante nos vamos a detener un poco, y es que tenemos en esta ruleta a la derecha, si la giramos podemos seleccionar los distintos modos de conducción: Sport, Comfort, el individual en el que podemos modificarlo. Este de invierno funciona parecido al modo Eco, porque lo que nos va a hacer es que la caja de cambios busque siempre un desarrollo muy largo y la respuesta del acelerador va a ser muy suave, y si la pulsamos accedemos directamente al modo individual. En el lado izquierdo, si pulsamos sobre esto, veis que me modifica. Antes se veía un engrane para seleccionar el modo de la caja de cambios manual o automático. Aquí tenemos el AMG Dynamics, que me modifica sobre todo la respuesta del control de estabilidad y de la suspensión y del control de tracción. Aquí para desconectar el ESP, endurecer la amortiguación, activar o desactivar el escape deportivo. En fin, esto, pues bueno, ya veis que hay multitud de mandos en el volante. Un detalle que no me gusta, bueno, pues esta tecla de limitación a veces la activas sin querer cuando estás girando el volante con esta parte de la palma de la mano. A veces la puedes activar y de repente te encuentras con que el coche no pasa de 60 km por hora o de la velocidad que tengas fijada en el limitador. Cuando activamos el Dynamic Select vemos aquí los parámetros sobre los que estamos trabajando, que son básicamente la respuesta del pedal del acelerador, la caja de cambios, el control de estabilidad y de tracción, la suspensión y también el sistema de escape. La primera impresión al abrir las puertas traseras también es muy buena. Tenemos unos asientos tapizados en piel, en dos colores en este caso, tomas de aireación independientes para los pasajeros traseros y bastante luminosidad en el caso de equipar el techo panorámico. También es cómodo entrar y salir de las plazas traseras. El techo es bastante alto y desde luego tenemos muchísimo más espacio una vez dentro que en un Mercedes clase A, como podéis ver. La verdad es que aquí detrás no se viaja nada mal. De hecho tenemos prácticamente el mismo espacio que en un Mercedes GLC, en el cual el motor al ir longitudinal resta bastante espacio dentro. Aquí el asiento delantero está colocado para mí, un conductor de 1,85 m. Ya veis que todavía me falta la palma de una mano para llegar al respaldo delantero, y la configuración del asiento trasero no es incómoda. En cuanto a materiales, pues bueno, estos plásticos de los paneles de puerta en un coche de casi 100.000 euros, en fin. Desde luego esta generación del GLA es muchísimo más práctico que un clase A. De hecho es casi un monovolumen. Fijaos el enorme recorrido en el que se desplaza longitudinalmente la banqueta, lo que nos va a permitir adaptar el maletero. Y no solamente eso, también podemos modificar la inclinación del respaldo en varias posiciones tirando de este estrobo, aunque bueno, algunas de ellas son bastante incómodas, pero por lo menos nos dejarían espacio para llevar bultos muy cúbicos en el maletero. Muy bien, pues nos vamos a poner en marcha en este Mercedes GLA 45 AMG, y mientras me abrocho el cinturón y coloco bien los micrófonos para que me escuchéis perfectamente, nos ponemos en marcha para ver qué da de sí. La verdad es que es un coche que sorprende. Con respecto al Audi RS Q3 hay algunas cosas que me gustan más. Por ejemplo, me gusta más
los materiales que me encuentro dentro, los acabados son mejores, no hay tantos grillos ni crujiditos como tenía en el RSQ3, así que realmente el coche, este AMG 45, tiene más calidad de fabricación que el RSQ3. Eso sí, dinámicamente el RSQ3, aunque tiene una potencia similar, no hay muchas diferencias entre ellos. Aquí tenemos 421 caballos y 500 Nm de par. El 5 cilindros tiene un toque más deportivo, que te pone más, te envenena más para hacer una conducción sport, y aparte de eso también dinámicamente el coche tiene un poquito más de agilidad y además sobre todo los frenos. Aquí en el circuito de La Pastoriza es fácil achicharrar los frenos de este coche, pesa 1800 kilos prácticamente en orden de marcha y corre una auténtica barbaridad, con lo cual a la hora de echarle el ancla a esto, pues vamos a gastar bastante los frenos. Es un poquito, como digo, más sport, si se quiere, el Audi RSQ3 que este, pero bueno, las diferencias son mínimas. Sí que es cierto que los frenos cerámicos, pues bueno, marcan una clara diferencia en el caso del Audi con respecto a este. En ciudad me resulta un coche muy fácil de conducir, la caja de cambios automática es definitiva, el único inconveniente lo vamos a tener con la suspensión, que es bastante seca, unos neumáticos de muy poco perfil en llanta 21 que vamos a destrozar cada vez que aparquemos, como no tengamos cuidado de no rozar los bordillos, o cuando pasemos por encima de las típicas chapas de acero que ponen cuando están en obras y hay una zanja y nos ponen esas chapas de acero con unos filos cortantes, y que en estas llantas con tan poquito perfil de goma cortan la goma directamente. Pues bueno, hay que tener cuidado. La visibilidad es buena, la postura de conducción para mí resulta demasiado alta, seguimos sentados como muy en un sub, la verdad, y eso, pues bueno, le quita ese toque de deportividad que tiene que tener un coche. No solamente es las prestaciones, sino también la puesta en escena. Aquí la puesta en escena, pues no es muy sport, salvo por estos excepcionales asientos que tenemos. En carreteras secundarias es una auténtica salvajada cómo acelera esto, los adelantamientos son increíbles, aunque recordad, ahora ya no podemos pasar de 90 kilómetros ni siquiera en los adelantamientos, con lo cual, aunque tengamos 421 caballos, tenemos que pasarnos 7 minutos en el carril contrario adelantando a un camión que ya circula, pues eso, a 85 kilómetros por hora, con lo cual no lo vamos a poder utilizar para hacer adelantamientos. ¿Dónde vamos a poder utilizar este coche? Pues en las autobahn alemanas o en circuito. En autopista el aplomo es brutal, el coche tiene un paso por curva muy rápido, se siente muy asentado las ruedas en el asfalto. La verdad es que el coche transmite una sensación de seguridad bestial, y por supuesto las velocidades máximas las alcanzamos prácticamente sin darnos cuenta, ¿de acuerdo? La verdad es que es un coche que en autopista resulta cómodo. Me ha gustado eso, que las suspensiones, aunque es una AMG, no son excesivamente duras. Aquí no vamos botando como en un carro de vacas, salvo que elijamos el modo Race o el Sport Plus, en el cual la suspensión se endurece, y se endurece demasiado. De hecho, en esa postura de suspensión solamente es apta para circuitos en los que tengamos un asfalto además impecable. En carreteras secundarias como estas el coche es mucho más efectivo con la suspensión normal, en la que los amortiguadores son más blandos y las ruedas copian mucho mejor el terreno. Entra menos el ABS, no nos damos sustos al entrar en una curva que tenga el asfalto un poco rizado, etcétera. Bueno, aunque no es lo que más le va a importar a quien compra un coche como este, los consumos son siempre importantes, ¿de acuerdo? ¿Cómo está de consumos este Mercedes GLA 45 AMG? Bueno, pues está muy parecido al Audi RSQ3, ¿vale? Estamos hablando de que en autopista a los máximos legales me está haciendo medias de 9,5, 9,6 litros a los 100 kilómetros por hora. Bueno, ¿y qué tal los consumos? Pues bien, aunque no es lo más importante en el perfil de cliente que compra este tipo de coches, son importantes. Aquí estamos hablando de cifras que van a estar muy cercanas a las del Audi RSQ3, en el entorno de los 9,5 litros aproximadamente en autopista a 120 km por hora. En carreteras secundarias como esta, los máximos legales, nos vamos a estar moviendo en el entorno de los 8,7, 9 litros, y en ciudad se nos va a ir el consumo hasta los 11,5, 12 litros, ¿de acuerdo? Es una mecánica bastante eficiente, tenemos bastante arrastre con la tracción total y unas ruedas muy anchas, aunque aún así sí que es cierto que sorprende que el Ford Mustang Mach-1 consumiera menos en autopista, en parte porque solamente tiene 2 ruedas motrices, una aerodinámica bastante buena y, aparte de eso, una caja de cambios de 10 velocidades que hacía que su motor V8 de 5 litros de cilindrada fuese poco más que al ralentí en autopista a 120 km por hora.
Muy bien, ¿y el equipamiento qué tal? Bueno, pues a ver, por 85.000 euros un GLA, esto tiene que estar bien equipado. Está bien equipado, tenemos unos buenos asientos de cuero, calefactados, climatizador multizona, salidas independientes de aire para las plazas traseras, faros full LED adaptativos, el sistema Dynamic con la tracción total adaptativa. En fin, la verdad es que el coche está muy bien servido en cuanto a equipamiento, pero es que es caro, y aparte de eso también tenemos una enorme lista de opciones en las cuales también hay artículos muy caros. ¿Qué sistemas de seguridad incorpora el Mercedes GLA? Bueno, pues tenemos el asistente de luz de carretera, que como digo falla muchísimo. En mi opinión, estos sistemas, salvo que funcionen perfectamente, directamente deberían estar prohibidos porque ponen en riesgo a los demás conductores. Además, en un coche con tantísima luz como tiene este, el que deslumbremos al tráfico contrario es claramente un riesgo. Tenemos el asistente de mantenimiento en el carril, tiene un funcionamiento un poco peculiar. En el momento que nos arrimamos un poquito a la pintura va a pegar un frenazo de ese lado, lo cual pues bueno, está bien porque nos va a despertar si el problema por el cual nos hemos arrimado a la línea es que estamos dormidos, pero también nos va a pegar un susto a nosotros y a los pasajeros en el caso de que bueno, simplemente nos hayamos arrimado pues porque vemos que hay un bache, un trozo de una banda de rodadura del recauchutado de un camión, etcétera. Tenemos también el control de crucero adaptativo, que nos marca una distancia de seguridad con el vehículo que va delante, sistema de alerta de colisión con frenado de emergencia, detección de peatones, en fin, en cuanto a seguridad activa el coche está muy bien servido. En cuanto a confort, tenemos el climatizador, la tapicería de cuero, el volante multifunción, el head-up display, el techo panorámico, tampoco echaremos nada en falta. Y en cuanto a conectividad, Mercedes pues no deja de ser la vanguardia en este momento en el mercado con su asistente Mercedes Me, en el cual pues mediante comandos de voz le podemos pedir desde que nos abra el techo, nos baje las ventanillas, nos suba la temperatura del lado del pasajero, nos active la calefacción de los asientos del pasajero, en fin, todas esas funciones las tenemos con un asistente por voz con inteligencia artificial tipo Alexa. Aparte de eso también tenemos la aplicación de Mercedes Me, con la cual podemos ver pues desde la geolocalización del vehículo, dar permisos para abrir y encender el coche sin necesidad de la llave. En fin, en conectividad Mercedes es de las marcas que mejor está en el mercado en este momento, así que por ahí tampoco vamos a poder coger en un renuncio a este GLA 45 AMG. Después de recordarte que te suscribas al canal de YouTube de Autocasión para poder ver videopruebas tan interesantes como esta, vídeos prácticos que te van a resultar muy útiles y también vídeos de coches clásicos que seguro que te llaman la atención, es el momento de emitir un veredicto sobre este Mercedes GLA 45 S AMG. ¿Qué es lo que más me ha gustado de él? Bueno, pues sin lugar a dudas, lo que más me ha gustado es el motor, es una auténtica catapulta, tiene muchísima potencia en un amplio régimen de revoluciones, eso va a hacer que la conducción sea muy sencilla, los adelantamientos son un pestañeo, en fin, la verdad es que el motor es una auténtica maravilla de ingeniería. Lo segundo que más me ha gustado de este GLA es su versatilidad. La verdad es que es un coche muy práctico. No hay muchos deportivos con este nivel de prestaciones y de efectividad que se puedan utilizar de forma tan práctica en el día a día. Tenemos unos asientos traseros desplazables, un maletero amplio, es cómodo entrar y salir de él. En fin, la verdad es que aquí al César lo que es del César, y aunque yo no soy muy de sub, reconozco que este coche es muy práctico pese a ser deportivo. Lo tercero que más me ha gustado es la iluminación. Tiene muy buena luz por la noche, los faros LED tienen muy buena luz. Lo que ya no me ha gustado tanto, y aquí empezamos con las partes que no me gustan, es el asistente de luz de carretera, que falla muchísimo a la hora de evitar que deslumbremos al tráfico contrario con el activado. Lo segundo que menos me ha gustado son las llantas de 21 pulgadas, quedan muy bien estéticamente, pero hacen que el coche sea muy seco de suspensión, muy brusco a la hora de llegar al borde del límite de adherencia. Cuando rompe la adherencia el coche se marcha bastante. Y lo tercero que menos me ha gustado son los frenos. Realmente con este nivel de prestaciones el coche necesitaría unos frenos que aguantaran un poco mejor el trato duro, porque en el circuito es fácil achicharrarlos. Bueno, pues después de estas conclusiones espero que la videoprueba te haya resultado amena y sobre todo útil para ver si este puede ser uno de tus candidatos o no. Te recuerdo que visites la web de actualidad de Autocasión, donde vas a poder encontrar la prueba escrita de este coche, y ahí tendrás las medidas exactas del maletero, dimensiones exteriores, pesos, precio de las opciones, exactamente pormenorizado cuál es su equipamiento de serie, etc. Y además también vas a poder encontrar ofertas para comprarlo nuevo al mejor precio o también de segunda mano. En fin, en la parte de actualidad de Autocasión vas a encontrar toda esa información. Dicho esto, a mí no me queda nada más que despedirme, desearte mucha suerte y hasta pronto.